¿Qué tal? Vamos a platicar un poquito del Shabbat lunar, esta extravagante creencia nazarena, últimamente fomentada por gente como Abdiel Frías, Abdiel Benobed, portales como Mahor Baolam, y, y que en esencia nada más tiene como objetivo descalificar el judaísmo rabínico. Les encanta descalificar el judaísmo rabínico, que se vistan como judíos rabínicos, es decir, cuando les conviene nos copian, cuando les conviene nos descalifican. Aquí la idea es simple. Según ellos, nosotros alteramos el calendario hebreo y estamos celebrando Shabbat los días incorrectos. ¿Por qué? Porque la cuenta no debe ser así de 6 días de trabajo y uno de descanso. Y eso que así lo establece la Torah. Sino que debe supeditarse al mes lunar, es decir, a la luna nueva, al Rosh Hodesh. Entonces, la lógica es esta. En el Rosh Hodesh empieza a contarse la semana y al séptimo día se celebra Shabbat. Se sigue contando otra semana y al séptimo día se celebra Shabbat. Así también con la tercera y la cuarta semana. Después de eso hay que esperar lo que sea necesario para que venga la siguiente luna nueva y solamente a partir de allí volver a empezar la cuenta. Aquí tienen un problema. Aquí se topan con un problema. La Torah dice, trabajas 6 días, descansas 1. El problema es que el ciclo lunar dura 29.56 días. Entonces, eso significa que tenemos 4 semanas de 7 días, 28 días, y un día y medio extra. Por esa razón, todos los calendarios lunares, no solamente el hebreo, intercalan meses de 29 y 30 días. A esos 28 días de un mes se le agrega un día, del que está sobrando día y medio, y el otro mediodía se acumula para el siguiente mes. Entonces, al agregarse al día y medio quedan 2, por eso un mes tiene 28 días más 1 y el otro 28 días más 2. 29, 30 días. Entonces, lo que sucede con esto es que si seguimos la lógica del Shabbat lunar, la cuarta semana del mes se cumplen sus 7 días y luego hay que esperar 1 o 2 días para empezar la siguiente cuenta. Entonces no se cumple la ordenanza de trabajar 6 días y descansar 1, porque quedan ahí 1 o 2 días flotando. Ellos dicen, esos días no cuentan. Bien, ninguno me ha podido enseñar un solo versículo de la Biblia donde se pueda fundamentar que hay días del mes que no se deben contar. La Torah dice, trabaja 6 días, descansa 1. Punto. Pero hay un pasaje todavía más explícito que desbarata, revienta esta teoría del Shabbat lunar, y, o sea, que demuestra que el judaísmo desde la antigüedad ya tenía bien clara cómo se hacían las cuentas, que la semana era un concepto de 7 días independientes de cualquier otro fenómeno astral. La Torah establece en Levítico 23, 15 y 16 que cuando termina Pesaj debe iniciarse una cuenta de 7 semanas para entonces proceder a la festividad de Shavuot. Y la Torah es explícita en el versículo 16 cuando dice que después de contar las 7 semanas, al día número 50 empieza Shavuot. Entonces, al decir al día 50, está dando por sentado que las 7 semanas duran única y exclusivamente 49 días, no más, no menos. Entonces, si duran 49 días, 7 semanas, es porque cada semana es de 7 días, no más, no menos. Estamos hablando de 7 semanas, casi 2 meses. Por lo tanto, si siguiéramos la cuenta del Shabbat lunar, entonces tendríamos 2 días de sobra. La Torah no tendría que hablar de 49 días más 1, sino de 51 días más 1. Y que entonces estaría empezando en el día número 52 la festividad de Shavuot. La Torah es explícita. Al día número 50 de iniciar la cuenta, empiezas Shavuot. ¿Qué responden a ello? Es que esos 2 días no cuentan. Lo siento. No existe un solo pasaje en toda la Torah, o en toda la Biblia, o en toda la historia judía. No existe ningún autor hasta antes de ellos que hablaran de que se tenía que celebrar algo así como el Shabbat lunar. ¿En qué se basan estos camaradas tan simpáticos y tan brillantes? En información dispersa en textos, por ejemplo, como la Enciclopedia Judaica, en un párrafo en el artículo sobre el Shabbat. La Enciclopedia Judaica dice que es probable que
el Shabbat originalmente se celebrara, dependiendo del ciclo lunar, como ellos dicen, durante el periodo nómada de Israel. Aquí es donde ellos caen en una confusión divertidísima, de pensar que el periodo nómada duró no sé hasta cuándo. Ellos dicen que los que cambiamos la forma de celebrar Shabbat y metimos la forma incorrecta y pagana de celebrarlo cada 7 días, fuimos los judíos ya en la etapa rabínica, es decir, a partir del siglo II. Generalmente le echan la culpa a Gilel II en el siglo IV con sus reformas al calendario, año 358. Bueno, entonces me quieren dar a entender con esto, y acumulando la información de la enciclopedia judaica, que hasta antes de la etapa rabínica, hasta antes del siglo II, de la era cristiana, o sea, de apenas hace 1900 años, hasta antes de eso, Israel seguía en su etapa nómada. Nótese cómo no son capaces de percibir esta cuestión de anacronismo. ¿Cuál es la etapa nómada de Israel? Aquí hay que diferenciar lo que es que te explique las cosas un académico y que te las explique un religioso. Otra diferencia que ellos ni siquiera son capaces de ver. El religioso, cuando te habla de la historia de Israel, te explica que Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, etc. El académico no. ¿Por qué? Que bueno, Abraham, Isaac, Jacob no se han encontrado sus tumbas, no se han encontrado sus actas de nacimiento. Entonces un historiador no va a utilizar ese lenguaje. Un historiador te va a hablar de las tribus nómadas de Israel, o bueno, las tribus nómadas semitas, que poco a poco dieron a luz a lo que es el pueblo de Israel, etc. Es decir, hay una terminología distinta en cada ambiente. La enciclopedia judaica no es un documento religioso, es un documento académico, es una enciclopedia. Entonces, cuando hablan del periodo nómada de Israel, se refieren al periodo que va más o menos del siglo XX antes de la era cristiana para atrás. ¿Por qué? Intentémoslo compaginar con el relato bíblico. El relato bíblico nos cuenta justamente que Abraham, Isaac y Jacob son los 3 patriarcas que marcan la transición del nomadismo al sedentarismo. ¿Por qué? Porque se buscan establecer en Canaán. Jacob y sus hijos se van a Egipto, pero luego regresan. Entonces, estamos hablando de que ellos son el punto en donde termina la etapa nómada y empieza la etapa sedentaria de lo que hoy identificamos como Israel. Entonces, cuando los académicos hablan del periodo nómada de Israel, estarían hablando de antes de esto. O sea, es ahí donde cabe la posibilidad de que se celebrara un Shabbat de tipo lunar. Pero bueno, no, ellos leen eso y entonces dicen, esto lo cambiaron los judíos rabínicos. No, no es cierto. Entonces, tenemos ahí un problema de concepto severo en ellos que no entienden lo que significa la cuestión de la etapa nómada de Israel. Pero bueno, no paran ahí, siguen. Entonces, cita generalmente también el artículo de la enciclopedia judaica sobre la semana. El anterior era sobre Shabbat, ahora sobre el concepto de semana. Me han mandado ahí el párrafo, según esto que lo justifica, y lo que detecté es algo que ya he detectado en otras ocasiones con estos argumentos de los nazarenos o netzaritas. Es una manipulación descarada de la información. ¿A qué me refiero? El párrafo en la enciclopedia judaica está en inglés, en Jewish Encyclopedia, está en inglés, pongo la traducción de lo que dice. Fíjense, dice, la división en 4 del mes, o sea, en 4 semanas del mes, estuvo evidentemente en uso entre los hebreos y otros pueblos antiguos, pero no está claro en cuál de ellos se originó. Es innecesario asumir de cualquier modo que se derivó de los babilonios, ya que es igualmente posible que la observancia de las 4 fases de la luna llevara a los hebreos nómadas, espontánea e independientemente, a establecer un sistema de división de los intervalos entre las sucesivas lunas nuevas en cuanto a grupos de 7 días de cada uno. Por el otro lado, hay bases para asumir que entre los babilonios y los hebreos el primer día de la semana siempre coincide con el primer día del mes. El énfasis en el requerimiento, y se refiere al Levítico 23:15, de que las semanas de Shavuot deban ser completas, es decir, semanas de 7 días, sugiere que la semana podía ser contada de tal manera que esto no se cumpliera.
Eso sucede cuando el primer día de la primera semana del mes se hace coincidir con la luna nueva. Es decir, que haya un problema en la cuenta, lo que está diciendo la enciclopedia, y que no se cumpla la idea de semanas completas, eso sucede cuando el primer día de la primera semana del mes se hace coincidir con la luna nueva, es decir, cuando se celebra Shabbat lunar. Al final de las 4 semanas, un intervalo de 1 o 2 días aparecía antes de que la luna nueva pudiera comenzar. Es a lo que me refería hace rato con el ciclo de 29.56 días. Entonces, sigue diciendo la enciclopedia, en una fecha temprana, de cualquier modo, esta conexión íntima entre la semana y la luna fue disuelta, y la razón principal para la semana corregida a 7 días generó, con toda la probabilidad, la predominancia del séptimo día o Shabbat. De ese modo, la semana vino a ser de uso normal para medir intervalos de tiempo. Entonces, ¿cuál es el problema aquí con la versión que nos da Abdiel Frías? Esto es una traducción, hasta donde veo en el portal de Morgolam, se deduce que la traducción de este párrafo la hace Abdiel Frías. Párrafo nos está diciendo claramente, sí, es muy probable que en la antigüedad, en la época de los babilonios por una parte, los hebreos nómadas por la otra parte, celebraran este Shabbat de tipo lunar. El artículo señala, el hecho de que en la Torá se establezca que para celebrar Shavuot tienen que pasar 49 días, 7 semanas completas, sugiere nada más que tal vez todavía alguien tenía la práctica de celebrar, de usar el otro tipo de cuenta donde salían 2 días sobrando. Y el artículo es muy claro al decir que cuando se usa ese otro tipo de cuenta, que te sobran 2 días y ya no funciona la instrucción para la celebración de Shavuot, es cuando se hace la cuenta estrictamente lunar, como estos señores nos están proponiendo. Entonces, por eso la enciclopedia aclara, en una fecha temprana, esta conexión íntima entre la semana y la luna fue disuelta. ¿Cómo lo traduce Abdiel? En general, lo anterior lo traduce igual, pero cuando llega a este punto, la traducción de Abdiel Frías dice en una fecha próxima. La semana y la conexión íntima entre la semana y la luna fue disuelta. Y hasta ahí llega. Interesantísima la traducción de Abdiel, porque el original en inglés, y cualquiera que quiera, búsquelo en internet, Jewish Encyclopedia, el artículo sobre la semana, va a encontrar que en ese punto dice en una fecha temprana. Abdiel Frías pone en una fecha próxima. Perdón, eso no es un error justificable, eso no es de que ay, no me di cuenta, esa es una alteración descarada de un concepto bien preciso. Y naturalmente Abdiel se detiene donde dice, esta conexión fue disuelta. Y ya no te pone lo demás. ¿Por qué? Porque lo demás dice, esta conexión entre la semana y la luna fue disuelta, no pone, y la razón principal para la semana corregida a 7 días generó la predominancia del Shabbat. Es decir, el artículo de la enciclopedia te está diciendo que la importancia del Shabbat está íntimamente ligada a la corrección del concepto de semana y a su disociación del ciclo lunar. El Shabbat solamente se vuelve importante, el concepto de Shabbat está íntimamente relacionado con una semana independiente, de 6 días de trabajo, 1 de descanso, 6 de trabajo, 1 de descanso, sin importar la fase lunar. Abdiel quita toda esta parte, porque no le conviene, y cambia una palabra crítica, una palabra fundamental, para intentar darle al párrafo todo otro sentido. Esto es una vergüenza, esto es deshonestidad intelectual, esto es una farsa, esto es manipular la información. Y lo que más me sorprende es que sus propios seguidores no sean capaces de tomarse la molestia de abrir en internet la página de la Enciclopedia Judaica y leer por sí mismos el artículo para corroborar si les están diciendo la verdad. Tan simple que es. O sea, parece que tiene que venir uno de los barbones más odiados en este tipo de discusiones a decirlo. Ni modo. Así es. Entonces estamos hablando de una manipulación, de una farsa, de una mentira. Y va, ¿qué se le puede pedir, no?
a Abdiel Fries. Entonces, ¿qué más podemos decir? Déjenme ver aquí en mis notas. Por ejemplo, tenemos otra cita donde se habla otra vez del Shabbat en el periodo nómada de Israel. Eh, es interesante esto porque la enciclopedia judía, cuando dice esto de que esta forma de celebración lunar del Shabbat del periodo nómada de Israel, Abdiel la quita. Y entonces se brinca a un libro famoso en este medio de Eviatar Zerubabel. Por ejemplo, dice Eviatar Zerubabel: la semana judía y astrológica evolucionaron independientemente la una de la otra. Una correspondencia permanente entre el Shabbat y el día de Saturno quedó así establecida en algún tiempo posterior al primer siglo de la era actual. Los judíos llegaron a llamar al planeta Saturno como Shabtai, siguiendo el nombre hebreo del Shabbat. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Que Abdiel toma esta cita de Eviatar Zerubabel, un especialista en la materia, y te intenta decir que ¿por qué el judaísmo rabínico alteró el concepto de semana para ajustarse a la semana pagana, a la semana astrológica de 7 días, y entonces celebrar el Shabbat en el día de Saturno, Shabbatai, su nombre en hebreo? Hay varias cosas que se le pasan de vista a Abdiel y es increíble. Entonces, a mí me queda en conclusión: o verdaderamente es malísimo, a su nivel, su formación académica es pésima, o es un tramposote. En este caso me inclino más por la primera, en el anterior fue trampota, en este más me inclino por la primera. Eviatar Zerubabel no está hablando en su libro, en este capítulo, no está hablando del origen de la semana. Está hablando específicamente del tema de la relación entre la semana judía y la semana astrológica. Entonces, nótese, es un tema distinto. Y Eviatar Zerubabel es muy preciso al decir: la semana judía y la semana astrológica evolucionaron independientemente. Ahora bien, sí, hay un momento en que se hace una especie de concatenación, y Saturno es llamado en la tradición judía Shabbatai. Pero a ver, esto no es por un intento de compaginar el calendario judío con un calendario astrológico pagano. Esto es simple y sencillamente porque Shabbatai viene de la misma raíz de Shabbat, o de Sheba, número 7, porque Saturno es visto en la astronomía antigua como el séptimo planeta. O sea, por eso se llama Shabbatai, no Saturno, en la tradición judía. Entonces, ese es el problema con este argumento. Dice Abdiel, no te dice que el tema de la sección de este capítulo es la semana astrológica, no la semana judía. Entonces, Zerubabel está hablando en este párrafo no del origen de la semana judía, sino de la asociación entre la semana judía, lo dice claramente, evolucionó independientemente, y de la semana astrológica. Entonces, Zerubabel, por ejemplo, sigue diciendo, más bien, esto es lo que dice Zerubabel completo: la semana judía y la semana astrológica evolucionaron independientemente una de la otra. De cualquier modo, dada la coincidencia en su duración, fue cuestión de tiempo para que se estableciera una relación permanente entre los días de una y los días de la otra. Dice, y aclara Zerubabel, una correspondencia permanente entre el Shabbat y el día de Saturno fue establecida no después del primer siglo de nuestra era. Esta es la frase que Abdiel utiliza para intentar decir que la idea de un Shabbat cada 7 días, sin importar el concepto o la fase lunar, se estableció apenas en el primer siglo o después del primer siglo de nuestra era. ¿Se dan cuenta de la absurda revoltura de temas? La enciclopedia judaica, por un lado, diciéndote que en una fecha temprana se hizo la disociación del concepto de semana del ciclo lunar, y que gracias a esto se establece la importancia del Shabbat. Así lo ven los académicos. Pero entonces, si la Torá te está diciendo del año 1300 antes de la era cristiana, siglo
14, antes de la era cristiana, te está diciendo Shabbat, 6 días trabajas, 1 descansas, es porque entonces a eso es a lo que se refieren con los académicos con una etapa temprana, una fecha temprana, hace 3300 años. Abdiel, tramposamente, cambia la palabra, pone una fecha próxima y luego intenta relacionarlo con esto, donde Ebiatar Zerubabel te está diciendo, la semana judía tiene 7 días, la semana astrológica también. ¿Por qué la semana astrológica tiene 7 días? Pues porque había 7 estrellas alrededor de la Tierra, según los conceptos astronómicos de la época. Entonces, un día para cada estrella. Entonces, hay una coincidencia. Zerubabel es muy explícito al decir, no tiene nada que ver una semana con la otra, aparecieron, surgieron y evolucionaron independientemente, pero entonces nótese cómo Zerubabel ya está dando por hecho que la semana judía dura 7 días, ya está descartando con eso la existencia de un Shabbat lunar, y que bueno, como las dos tienen 7 días, tarde o temprano se tenía que fusionar los conceptos. ¿Por qué? Porque el cristianismo recupera los conceptos del paganismo griego, que astrológicamente vienen desde Babilonia, y recupera muchos conceptos del judaísmo, y el cristianismo es el que los fusiona. Entonces, el cristianismo es el que hace esta concatenación de ideas, de conceptos, de creencias. Entonces, Zerubabel solamente te está diciendo que en algún momento posterior al siglo I, no podemos echarlo cual, es decir, hace unos 1900 años o un poco menos, se establece esta relación entre la semana judía y la semana astrológica. Abdiel lo revuelve todo para salir con que la semana judía de 7 días, tal como se conoce, se inventó después del siglo I. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede decir de alguien que intenta manipular o que falla tanto en su uso de la información? Lo del Shabbat lunar es una, perdón que lo diga con esta expresión, es una burrada. Si tan importante es, si tan preciso es, ¿por qué no existe un solo versículo en la Biblia que describe el Shabbat lunar? ¿Por qué no existe un solo documento histórico antiguo que hable de algo como el Shabbat lunar? ¿Por qué no existe un solo especialista que diga el Shabbat lunar se celebró en Israel hasta el siglo I? Después de eso, en algún momento, el judaísmo rabínico lo cambió. Todo lo que Abdiel sostiene lo deduce de estas revolturas de libros que ni hablan de lo mismo, o de traducciones manipuladas, como la que ya mostré. Entonces, no tenemos una sola fuente documental que hable explícitamente del tema. En una ocasión, otro tzarita penoso en su sistema de argumentar, no digo el nombre, me mandó un texto sobre Filón de Alejandría, donde Filón describe las costumbres del antiguo Israel en relación al Shabbat. Y de veras me sorprendió que me enviara ese texto, porque Filón jamás habla de algo como el Shabbat lunar. Al contrario, justamente si en algún momento dado Filón se acerca al concepto de Shabbat lunar de decir, a partir del día en el que empieza el mes, a partir de Rosh Hodesh, se cuentan 7 días y se celebra el Shabbat, Filón dice que así lo celebran algunos pueblos paganos, que a partir de la luna nueva hay que contar 7 días. Y Filón es muy claro en decir que celebran nada más un Shabbat al mes, es decir, al día 15 y al 22 o 29 no vuelven a celebrar nada, nada más al día 7 después de Rosh Hodesh. Es decir, Filón, fiel a su estilo, es profundamente explícito y didáctico en su explicación. ¿Por qué Filón jamás dijo Israel celebraba así el Shabbat? La única vez que entra en una definición similar dice, hay pueblos paganos que lo celebran así. Entonces, no existe ninguna base bíblica, ni histórica, ni documental, ni racional, ni inteligente para sustentar la idea del Shabbat lunar. La Enciclopedia Judaica Castellana es muy específica al decir que si acaso alguna vez los hebreos celebraron algo así, fue en su periodo nómada, es decir, en términos bíblicos, antes de Abraham. Si acaso Ebiatar Zerubabel habla de que
algo empezó en el siglo I de la era cristiana, un poquito más para acá, es la relación entre la semana judía, que es de 7 días, con la semana astrológica, que es de 7 días. Pero Eviatar Zerubabel es muy preciso al decir que ambas semanas surgieron independientemente y se desarrollaron independientemente. Y si Zerubabel está dando por hecho que en el siglo I, cuando esta concatenación se pudo ver, está dando por hecho que la semana judía es de 7 días. Por lo tanto, queda excluida la posibilidad del Shabbat lunar. Entonces, para concluir, ¿cuál es el problema con este asunto del Shabbat lunar? No es un asunto, descubrieron el hilo negro de las cosas. No, se inventaron una tontería. Punto. El problema con este asunto del Shabbat lunar es este intento nazareno de fenestrar el judaísmo rabínico. Es decir, ellos son todo mal, todo pagano, todo contaminado. Nosotros somos la pureza andando. Es nada más este intento absurdo, y ahorita explico por qué absurdo, de descalificar a toda una tradición, inventándose cosas sin sustento. Vuelvo a repetir, que me vengan a enseñar un solo libro escrito por un solo especialista en los últimos 20 siglos, donde diga que hubo un cambio en la forma de contar la semana por el judaísmo del siglo I, del siglo II, o del III o del IV, lo que quieran. Que me enseñen un solo, nada más uno. Lo mejor que me han podido enseñar, por eso me mandaron el texto CW, es un libro de un autor que está hablando de otra cosa, y que bien leído se da a entender claramente que no estaría de acuerdo con estos señores. Es ridículo por esto. A la hora de que quieren demostrar que ellos son los verdaderos israelitas y los que conservan la pureza de la Torah, pisotean, embarran, ensucian, atacan, critican, cuestionan, descalifican al judaísmo. En el momento que se enfrentan con la cruda realidad de que mirándose al espejo no parecen tan judíos, tan israelitas, se dejan la barba, se visten de negro, se ponen sombrero lituano, se amarran los tefilín característicos del judaísmo, celebran a los 13 años el bar mitzvah del niño, celebran la boda bajo una jupá, es decir, copian todas y cada una de las costumbres característicamente judeo-rabínicas. Que, perdón, hace 2000 años los judíos no se vestían de negro. Eso es una costumbre que viene apenas del siglo XVIII, por circunstancias políticas muy concretas de Europa. Y bueno, muchos grupos del judaísmo dijeron, así nos gusta, si nos quedamos, decimos, está bien, cada quien se viste del color que quiere. Pero, por ejemplo, cuando Abdiel mismo ha justificado, bueno, es que este es un modo judío de vestir, no, señor, es un modo judío rabínico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando les conviene, copian. Cuando no les conviene, critican. ¿Por qué copian? Porque les guste o no. La única identidad judía de la historia es la del judaísmo rabínico. Por eso la tienen que copiar. Todo lo demás es un burdo intento para decir, bueno soy yo, aquellos son los malos. Y para eso se tienen que inventar este tipo de excesos. Entonces, a sus seguidores yo nada más les daré un consejo. Agarren las fuentes que toma Abdiel, que traduce Abdiel, y búsquenlas, estudienlas, investiguenlas por su propia cuenta. Que nadie se tome el derecho de pensar por ustedes. Háganlo ustedes mismos y prepárense para llevarse una sorpresota.